La fantástica historia acerca de una posible evidencia de que el hombre conviviera con los dinosaurios se inició en 1945, en el poblado de Acámbaro, Guanajuato, en México. Valdemar Junrud era un comerciante alemán que había llegado a ese lugar, donde inauguró una ferretería en el centro del pueblo, y solía dar largos paseos sobre su caballo. Una tarde, yendo junto a su empleado sobre la base del Cerro del Toro, hizo un descubrimiento que para algunos cambiaría parte de la historia de la humanidad. Avistó sobre la tierra fragmentos de cerámica entre las que se encontraba una escultura algo inquietante. Era una criatura desconocida formada en barro, la cual evidentemente no tenía relación con algunos otros vestigios que se encontraban en la zona, pertenecientes a la cultura chupícuaro, la que conocía muy bien por sus años de estancia en aquella región de México. La pieza era tan increíble que sintió interés por saber de dónde provenía y qué representaba, por lo que empezó a pagar a su empleado Odilon Tinajero y a otros campesinos de la zona la cantidad de 1 peso por cada figura similar que encontraran. Así fue que poco a poco su casa comenzó a llenarse de la colección más grande y extraña de antiguas figuras de arcilla. En aquellos anaqueles podían distinguirse entre la cerámica y objetos de uso prehispánico criaturas monstruosas, increíbles e imposibles. Pero las que más se repetían eran aquellas que tenían forma de lo que parecían ser brontosaurios, estegosaurios, dimetrodontes y una cantidad innumerable de diversos tipos de aparentes dinosaurios. Ante él se revelaba la posibilidad de que una civilización extremadamente antigua pudiera haber convivido con los dinosaurios. Valdemar sabía que tenía en sus manos un descubrimiento único, y al no tener ningún tipo de información sobre el mismo, comenzó a teorizar que posiblemente se trataba de piezas que habían sido enterradas apresuradamente en esa región para protegerlas ante la llegada de los españoles. Según él, esto hizo del Cerro del Toro un tipo de biblioteca prehistórica. La búsqueda fue incesante, y para 1952 Valdemar tenía más de 30,000 piezas, convirtiéndose en la colección más grande nunca antes lograda por un solo arqueólogo. Cada figurilla representaba una individualidad propia, con un diseño y hechura en particular. Toda la obra parece ser una mezcla entre realidad y fantasía, algo pocas veces visto. Según algunos entusiastas, estas esculturas parecían ser obra de una civilización antidiluviana, que narra un mundo donde existieron todos aquellos seres increíbles propios de nuestros más grandes temores. Pero tal como ocurriría con los dinosaurios, estos seres fueron arrasados de la faz de la Tierra. Él creía firmemente que en sus manos tenía las representaciones de la evolución de diversas especies, y en su libro Enigmas del Pasado, escrito en 1947, mencionaría lo siguiente: tengo en mi colección de cerámica muchos ejemplares que prueban la transformación de los seres como peces con piernas, convirtiéndose unos en reptiles con y sin alas, en víboras con y sin piernas, en dinosaurios y mamíferos cuyos ejemplares asombrarán al mundo científico. Valdemar Junrud jamás hizo algún tipo de negocio con su descubrimiento. Su objetivo era científico, y en su deseo de proteger un patrimonio que estimaba único para la humanidad, nunca bajó los brazos. Luchó para que los científicos se interesaran en sus piezas y acudieran a analizarlas. En 1952, el arqueólogo americano Charles C.D. Peso acudió a Acámbaro para analizar las piezas y presenció con sus propios ojos la excavación donde se encontraron nuevas figuras. Él mismo quiso comprarle algunas piezas a Junrud, a lo que éste se negó, por ser parte de su colección personal. A raíz de ello, el arqueólogo americano tuvo que buscar más información a través de relatos y leyendas, imposibilitado de analizar propiamente las figuras. Y fue a partir de eso que se encontró con un arqueólogo local, el cual le señalaría que las figuras de Valdemar eran falsas y que el empleado Odilon Tinajero, junto con su familia, eran quienes habían hecho todas las figuras.
Di Peso, convencido por esa explicación, regresó a Estados Unidos y en su artículo de abril de 1953 dio su conclusión tachando de falsa la colección de Valdemar Junrud. Entre 1955 y 1965, Charles Apgood, profesor de Historia y Antropología, realizó su propia investigación de forma imparcial y sin prejuicios. Para 1968 había conseguido que algunas piezas fueran sometidos a estudios de carbono 14 para determinar si éstas eran tan antiguas como se creían, dando como resultado una antigüedad que las ubicaba en los 1600 años antes de Cristo. En 1972, buscando un método más exacto de fechamiento, se mandaron a analizar 3 figurillas de las que el arqueólogo Di Peso consideraba falsas, ahora por el método de la termoluminiscencia, en los laboratorios del Museo de Pensilvania, en Estados Unidos. Los resultados fueron tan extraordinarios que el director del museo sintió la necesidad de hacer hasta 18 pruebas en las que concluyó que las 3 figuras dieron exactamente la misma fecha, 2500 años antes de Cristo. Desde luego, muy probablemente el hombre en realidad no convivió directamente con los dinosaurios. Pero quizás antiguas culturas originarias hayan encontrado algunos restos fósiles en excavaciones que los impulsaron a imaginar encuentros monstruosos con bestias extintas, de las que dieron cuenta a través de leyendas y figuras de arcilla. No obstante, todo esto es parte de la especulación, y aún hoy, si bien se pudo datar su antigüedad, no se puede determinar a ciencia cierta cuál es el origen exacto de estas extrañas figuras. Mi nombre es Oxlack, y estas fueron las historias y leyendas que quedaron en la historia.